En un desierto vasto y vacío, Dios ordenó a su pueblo construir un lugar especial, un lugar donde su gloria pudiera habitar entre ellos. Este lugar, conocido como el tabernáculo, no solo fue un centro de adoración, sino un símbolo del deseo de Dios de estar cerca de su pueblo. Pero, ¿qué significa este lugar para nosotros hoy? ¿Qué secretos y lecciones espirituales encierra? En Éxodo 25, 8, 9, Dios dijo: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis». Cada detalle del tabernáculo tenía un propósito divino, y hoy exploraremos su construcción, significado y relevancia para nuestras vidas. El tabernáculo fue más que un lugar de reunión. Fue un recordatorio tangible de que Dios estaba presente con su pueblo. Después de liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, Dios los guió por el desierto y les dio instrucciones detalladas para construir este santuario móvil. Cada elemento del tabernáculo, desde sus materiales hasta su disposición, apuntaba a la santidad de Dios y al sacrificio necesario para acercarse a Él. Pero también revelaba su gracia y deseo de habitar entre su pueblo. En el Nuevo Testamento, vemos cómo el tabernáculo es una sombra de algo mucho mayor: la obra redentora de Cristo y la promesa de su presencia eterna. Hoy exploraremos la construcción del tabernáculo, sus elementos clave, su simbolismo y cómo se cumple en Cristo. Porque entender el tabernáculo no solo nos conecta con la historia de Israel, sino que también nos revela el corazón de Dios y su plan para nuestra salvación. En Éxodo 25:31, Dios dio a Moisés instrucciones detalladas para construir el tabernáculo. Este no era un diseño humano. Cada medida, material y función fueron ordenados por Dios. Desde el oro puro hasta las cortinas tejidas con hilos de colores, todo apuntaba a la excelencia y santidad de Dios. La construcción del tabernáculo también fue un acto de obediencia y sacrificio por parte del pueblo de Israel. Donaron sus bienes más preciados, trabajaron juntos y siguieron cada instrucción al pie de la letra. Éxodo 36:5 nos dice que el pueblo dio tanto que tuvieron que ser detenidos. Reflexiona. ¿Qué estás dispuesto a ofrecerle a Dios para construir algo eterno? El tabernáculo nos recuerda que el verdadero sacrificio nace de un corazón dispuesto a obedecer y honrar a Dios. Cada parte del tabernáculo tenía un propósito y un significado profundo. Algunos de los elementos clave incluyen: el Arca del Pacto, ubicada en el lugar santísimo, representaba la presencia de Dios y contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Éxodo 25, 10, 22. El altar de los holocaustos, donde se ofrecían sacrificios para la expiación de pecados, simbolizando la necesidad de un mediador entre Dios y el hombre. Éxodo 27, 1, 8. El candelabro de oro representaba la luz de Dios iluminando el camino de su pueblo. Éxodo 25, 31, 40. El lugar santo y el lugar santísimo, separados por un velo, simbolizaban la santidad de Dios y la barrera entre el hombre pecador y su presencia. Reflexiona. ¿Qué elementos en tu vida te recuerdan la santidad y la presencia de Dios? El diseño del tabernáculo nos enseña que acercarse a Dios requiere reverencia y preparación. El tabernáculo no solo era un lugar físico, era un mapa espiritual que mostraba cómo el hombre podía acercarse a Dios. Desde la entrada hasta el lugar santísimo, cada paso reflejaba un aspecto del plan redentor de Dios. El altar representaba el sacrificio necesario para el perdón. La fuente de bronce simbolizaba la purificación. El candelabro era la luz de Dios guiando a su pueblo, y el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año,
apuntaba a la necesidad de un mediador. Reflexiona. ¿Cómo estás caminando hacia Dios en tu vida diaria? El tabernáculo nos invita a buscar su presencia con un corazón limpio y dispuesto. En el Nuevo Testamento, vemos que Jesús es el cumplimiento de todo lo que el tabernáculo representaba. En Juan 1:14 se nos dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». La palabra habitó, en griego, significa tabernaculizó. Jesús es el tabernáculo viviente, la presencia de Dios entre nosotros. Hebreos 9:11-12 explica cómo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo celestial, ofreciendo su propia sangre como sacrificio por nuestros pecados. A través de él, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Reflexiona. ¿Estás viviendo con la certeza de que Jesús es tu mediador y tu camino hacia Dios? El tabernáculo nos señala a Cristo, quien cumplió todo lo que este lugar representaba. El tabernáculo no fue solo un lugar de adoración temporal, fue un recordatorio eterno de que Dios desea habitar con su pueblo. Aunque hoy no necesitamos un tabernáculo físico, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios quiere estar cerca de nosotros, pero requiere pureza y devoción. 1 Corintios 6:19-20 nos dice que ahora nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Esto nos desafía a vivir de manera que honremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Como el tabernáculo, debemos ser lugares de adoración, luz y sacrificio para su gloria. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás permitiendo que la presencia de Dios habite plenamente en tu vida? El tabernáculo nos recuerda que, aunque Dios es santo, su gracia nos acerca a Él. La historia del tabernáculo es un recordatorio poderoso de que Dios no es un creador distante, es un Padre que desea habitar con su pueblo. Aunque el tabernáculo físico quedó atrás, su mensaje sigue vigente. Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Hoy, quiero desafiarte a construir un tabernáculo espiritual en tu corazón. Permite que Dios habite en cada área de tu vida. Si este mensaje te inspiró, compártelo con alguien que necesita recordar que Dios está cerca y que su presencia transforma todo. Recuerda, el tabernáculo no era solo un lugar de adoración. Era un reflejo del deseo de Dios de caminar con nosotros. Vive con esa verdad en mente y deja que tu vida sea un testimonio de su amor y gracia.